¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a ver la primera parte de este interesante proyecto, que es un amplificador de 200 watts hecho con transistores. Comencemos. Para realizar mis desarrollos y proyectos, cuento con el apoyo de PCBWay, que patrocina este video. Ya sé que requieres un PCB estándar, flexible, ensamble de PCB, stencil SMD o servicio de CNC e impresión 3D, PCBWay es la mejor opción. Aprovechen su cupón exclusivo para nuevos usuarios y consigan llevar sus proyectos al siguiente nivel con procesos de fabricación de alta calidad. Muchas gracias PCBWay por su apoyo y ahora sí, continuemos con el video. Si les gustan este tipo de proyectos orientados al audio, les agradecería que dejaran su me gusta en este video y se suscribieran a mi canal. Pues bien, comencemos con el análisis del circuito. Comencemos por lo que son las tensiones de alimentación. Este circuito se alimenta con una fuente de más o menos 60 volts, pero tranquilamente podrían utilizar menos tensión o más tensión, dependiendo de la fuente que ustedes puedan llegar a conseguir. Tengan en cuenta el consumo de corriente, en este caso la fuente que yo voy a emplear será de unos más o menos 60 volts y aproximadamente unos 2 amperes. Por los componentes utilizados tanto para la etapa de salida como los transistores de driver e inclusive las fuentes de baja tensión, este circuito tranquilamente podría operar desde unos más o menos 20 volts hasta quizás unos más o menos 80 o hasta más o menos 90 volts. Como vemos, tenemos el borne de tensión positivo, el borne de tensión negativo y tenemos nuestra masa. Por acá tenemos los conectores. Respecto a la fuente de baja tensión, acá podemos ver esta pequeña fuente hecha con Zener, la cual está limitada por unas resistencias de potencia, la cual nos va a entregar una tensión de más 15 volts y menos 15 volts, necesaria para esta etapa de par diferencial, que es la entrada de nuestro amplificador. En la entrada vemos que tenemos 4 componentes, nada del otro mundo. Tenemos simplemente capacitor y resistencia en serie, capacitor y resistencia en paralelo. Acá, como pueden ver, esta resistencia es de 20K, pero bueno, lo más probable es que termine utilizando una comercial de 22K, si es que no llego a conseguir una de 20K. Y otra cosa muy importante es que en este caso esta versión del circuito no lo incluye, pero si yo veo que al hacer las pruebas de funcionamiento del equipo tenemos un pequeño offset en la salida, el cual, dado como está construido el circuito, no tenemos manera de calibrarlo, sería cuestión de agregar un trimmer en serie con esta resistencia para poder ajustar el punto óptimo del circuito y de esta manera no tener tensión en la salida. Pero bueno, eso ya lo veremos en otro video en caso de que sea necesario. Seguidamente tenemos todo este bloque de acá en el medio con estos 3 transistores. Y este de acá en medio. Vamos a comenzar por estos 2 transistores con esta resistencia y estos 2 transistores con esta resistencia, que cumplen la misma función, que son fuentes de corriente constante. Por la forma en la que están conectados los transistores y las resistencias, vamos a tener un flujo constante de corriente, porque como pueden ver, entre los terminales de las resistencias siempre vamos a tener una juntura, que es justamente esta juntura base emisor. Por lo tanto vamos a tener un flujo de corriente constante. ¿Y esto para qué nos interesa? Bueno, justamente para que esta etapa, que es muy importante, pueda funcionar de una forma muy pero muy estable. Este bloque que tenemos acá de transistor y resistencias es el ajuste de vías de nuestro circuito, porque lo que nosotros vamos a estar haciendo con este trimmer es ajustar la tensión que va a existir entre colector y emisor en este transistor. Dependiendo del ajuste que nosotros hagamos, vamos a tener una tensión mayor o menor aquí, que en esencia va a ser el ajuste de vías de nuestro amplificador. ¿Y qué es el ajuste de vías? Bueno, va a determinar cuánta corriente van a fluir por los transistores impulsores, que se conocen, o los transistores de driver de nuestro circuito, y por consiguiente la corriente en la salida de nuestros transistores. Y acá quiero hacer una observación muy pero muy importante. Este bloque en algunos circuitos más básicos suele estar simplemente reemplazado por 2 o 3 diodos en serie. Eso es muy común que lo hayan visto en amplificadores de este tipo. Pero es importante que sepan que este bloque del circuito no serviría de nada si este transistor no está vinculado térmicamente con los transistores de salida. Por eso pueden ver que acá en el circuito terminado, en la vista 3D, vemos que tenemos los 4 transistores principales, que son los transistores de potencia de salida, y por acá en el medio vemos un quinto transistor muy pero muy chiquitito, que vemos que está puesto en la misma línea, pensado para que al ser adosado todo al mismo disipador, este transistor también esté sometido a los cambios de temperatura
presente en los transistores de salida. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque los cambios de temperatura en los transistores van a hacer que estos conduzcan más o menos y por lo tanto demanden más o menos corriente. Si este transistor no está vinculado térmicamente y no responde a estos cambios de temperatura en los transistores de salida, nuestra calibración de vías no serviría de nada. Por eso es muy importante cuando armen el circuito que no lo omitan y que lo incluyan y lo vinculen en el mismo disipador en el cual vayan conectados sus transistores de salida. Pues bien, esta tensión de vías, que debe estar aproximadamente en unos 2 volts entre extremos, va a ser aplicada a nuestros transistores de driver, en este caso el 2SC4793 y el 2SA1837. Son transistores muy pero muy común en este tipo de etapas transistorizadas. Y bueno, en esencia estos dos transistores son los que van a estar dándonos ganancia en amplitud, es decir, en tensión, a nuestra señal de salida. Y después obviamente vamos a tener nuestros transistores de salida, los típicos 2SC5200, y su par complementario el 2SA1943, los cuales nos van a dar ganancia en corriente. Y tenemos las típicas resistencias de ecualización en los emisores, en este caso estoy utilizando de 0.22 ohm a una potencia de 5 watts. Como ven, no son resistencias para nada despreciables, quizás sea buena idea instalarla con unos milímetros de separación de la PCB para que esta no se recaliente, aunque pensándolo bien, si esto lo piensan instalar por ejemplo en un baffle para utilizarlo como una cabina activa, la verdad que esa pequeña separación con las vibraciones del propio equipo quizás sean perjudiciales y sea mejor instalarlas al ras de la tarjeta. Dependiendo de cómo lo vaya a utilizar, ya decidiré cómo las instalo. Sepan que estas tarjetas ya las he mandado a fabricar, ya están en camino y muy pronto vamos a estar viendo la parte 2 de este proyecto, haciendo el ensamble del circuito y todas las pruebas de funcionamiento pertinentes. Por acá tenemos nuestro trimmer para hacer la calibración de vías. Por acá tenemos nuestros conectores, vemos que están repartidos. Por acá tenemos VCC negativo, masa, y del otro lado tengo VCC positivo. Esto lo hice así pues las pistas me quedan mucho más cortas y al no estar restringido a utilizar un conector, la verdad que colocarlos así espaciados no tiene absolutamente ningún desperdicio. Después, bueno, tengo un segundo conector de masa por duplicado que es para la salida parlante. Y por acá tenemos la salida parlante. Recordemos que es un amplificador de 200 watts. Así que tengan en cuenta a la hora de elegir el parlante o la cabina que vayan a utilizar que pueda soportar esa potencia. Podemos ver que no tenemos acá el modelo 3D del conector, y esto es a propósito, que en este caso tenemos la posibilidad de utilizar o bien los dos pines del centro para utilizar un típico conector con un espaciado de 2.54 milímetros, o utilizar los dos del extremo y utilizar una típica bornera doble. No se preocupen, está contemplado el espacio adicional que ocupa una bornera. Si lo vemos por la parte posterior, vemos que tenemos algunas pistas expuestas pensadas para estañarlas y así aumentar su conductividad, tal como lo hemos explicado en otro video, y la verdad que el diseño ha quedado súper compacto y súper prolijo. No sé qué piensan ustedes, déjenmelo en los comentarios. También comentar que los transistores impulsores llevan un pequeño disipador. Esto es así porque bueno, levantan algo de temperatura y cuando exijamos al amplificador es importante poder evacuar correctamente el calor de estos transistores. Y hablando de componentes que tienen más de una alternativa, en este caso el capacitor de entrada, que en este caso vemos que es de 10 microfaradios, puede ser de entre 1 y 10 microfaradios. Tranquilamente podríamos utilizar, en vez de uno electrolítico, un típico capacitor, por ejemplo de poliéster, y agregado dos pads adicionales para que se pueda adecuar al espaciado entre pines que pueda llegar a tener su capacitor. Y bien amigos, creo que hemos cubierto bastante materia acerca de este proyecto, y cualquier duda o consulta que tengan al respecto, por favor me la dejan en la caja de comentarios. Tal como les dije, este circuito impreso ya está en camino y muy pronto vamos a hacer la parte 2 de este video, ensamblándolo y haciéndole todas las pruebas pertinentes. De hecho, si quieren dejarme alguna prueba o alguna medición en especial que quisieran ver, me la dejan en los comentarios. Por ahora, eso es todo. Por acá en pantalla les dejaré otros videos que estoy seguro que les pueden interesar, un botón para que se suscriban, y por mi parte, sin más que decir, me despido. Hasta el siguiente video.